Quiero hoy hablar con las familias. ¿Cuántos son padres? Digan amén. Bien. ¿Cuántos son abuelos? Digan amén. Súper. Bueno, hay varios abuelos hoy. ¿Cuántos no son padres? Digan amén. Bien, siempre, ¿no? Siempre hay solteros. Bien, para los que no son padres, esta enseñanza va a bendecir también sus vidas, a proyectarse en algún momento de cómo poder formar sus hijos. Y los que somos padres o somos abuelos, vamos hoy, el Espíritu Santo nos va a equipar de herramientas importantes para poder seguir instruyendo a nuestros hijos en la verdad, en el bien. Por eso dice la Escritura en Proverbios capítulo 22 versículo 6, hablando de octubre y que es un mes también dedicado a la niñez, pero la oscuridad lo hace hacia el mal, pero nosotros lo hacemos hacia el bien, hacia la luz. Dice Proverbios 22 versículo 6, me ayudan a leerlo, amén. 1, 2, 3, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Interesante. El título de este mensaje es: Padres, y en signos de admiración, por favor instruyannos. Padres, signo de admiración, por favor instruyannos. Ese por favor es el clamor de esta generación. Claro, ellos no lo hacen de manera evidente, no le dicen instrúyame papá, pero en su interior hay un clamor que luego te lo van a agradecer por toda la vida, la instrucción que tú les hayas dado. Padre, por favor, padres, por favor, instrúyannos. La frase árbol que nace torcido jamás su tronco endereza es una frase de una influyente canción de salsa de un famoso cantante de los Estados Unidos. Y esta letra, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, esta letra se refiere a la imposibilidad de corregir la naturaleza humana una vez que se han forjado ciertos hábitos o actitudes desde temprana edad. Entonces nos dice esta letra: es importante desde temprana edad conducir hábitos o actitudes, instruir hábitos o actitudes, plantar hábitos o actitudes que puedan enderezar la vida de una persona, de un niño. Una de las razones por las cuales un árbol crece torcido, una de esas razones es por los daños en sus raíces. Por los daños en sus raíces. Entonces, Dios nos hace un llamado especial a los padres. Y es que cuando tu hijo es un niño, es un árbol que podemos levantar erguido si recibe instrucción. En su niñez y en su primera etapa de la adolescencia es determinante poder asegurar que sus raíces sean fuertes para que pueda crecer erguido. La palabra instruye, que leíamos al inicio, instruye al niño en su camino, aparece solo 5 veces en el Antiguo Testamento y aparece con un significado de dedicar o estrenar. Entonces es como si la palabra de Dios nos estará diciendo: dedica los primeros pasos del niño en el camino recto. Dedica o consagra o aparta a tu niño en esa primera etapa para poder conducirlo en el camino correcto, en el camino recto. Porque es en ese tiempo que el niño está aprendiendo las cosas de la vida importantes. Es un tiempo oportuno para hacerlo. La frase "y aun cuando sea viejo", también en Proverbios 22, 6, habla de que cuando esté en esa etapa, en esa edad de la madurez, estos primeros pasos instructivos formarán algo imborrable en su ser. Imborrable. Que lo van a estar recordando. Yo recuerdo a mi hermano. Mi hermano
Él fue educado como todos cuando nosotros nacimos. Mis papás eran cristianos, y entonces desde pequeños supimos que era la iglesia, las historias bíblicas. Pero recuerdo que él en su etapa de adolescencia, en eso de los 15, 16, 17 años, se empezó a alejar de Dios, se empezó a alejar de Dios, del camino de Dios. Y luego cuando ya se independizó, pues no volvimos a saber de él en la iglesia. Tuvo un viaje internacional, cuestiones de trabajo, pero yo recuerdo que a veces nos juntábamos para poder pasar vacaciones y él, aunque andaba extraviado y lejos del camino de Dios, en ocasiones colocaba artistas cristianos y cantaba sus canciones. Y era como que en su alma habían huellas imborrables de Dios. Y aunque andaba lejos, su interior deseaba volver al Señor. Por eso en esa etapa es importante poder instruirlos, porque eso que se enseña será imborrable. Y a los años, mi hermano regresa nuevamente a los caminos de Dios. Y hoy, esta semana, anda de congreso de 3 días. Dice: familia, me voy de congreso. Nos escribió por ahí. Anda apasionado por Jesucristo. Ha vuelto a los caminos de Dios. Porque aún en la vejez no se apartarán de él. El padre que realiza una oportuna instrucción, él entiende los beneficios espirituales que traen a la vida de su hijo, pero también entiende que los beneficios son de largo plazo, que a veces no los ve ya, ¿cierto? Yo quisiera ver a Santiago ya hablando en lenguas, lleno del Espíritu Santo y con muchas cosas, pero todavía no. De hecho, ayer en el encuentro de niños, cuando estábamos ministrando, ayer hubo encuentro de niños. ¡Wow! ¡Qué bendición! 22 niños de encuentro ayer en Play Point. Y ahí nos tocó sacarlos a la fuerza de campanario. Pero la pasaron muy bien. Y ayer que yo estaba ministrando la presencia del Espíritu Santo en ellos, me acerqué donde Santiago y le toqué, ¿cierto? Su cabeza, su cabecita, y le dije: Señor, llénalo con el Espíritu Santo. Y entonces él se agachó y dijo: el Espíritu Santo lo tocó. Dije: gloria a Dios. Y luego siguió orando por algunos, y cuando miré a Santiago, ya estaba por allá rascándose aquí. Y dije: pues yo quería verlo, ¿cierto? Lleno, llorando, quebrantado, la presencia de Dios. Pero entendemos que los beneficios en ellos son también a largo plazo. Son a largo plazo. En este texto bíblico inicial, entonces, el escritor, Dios utilizando al escritor, el proverbista, dice, nos hace una invitación a educar a los niños, no en el camino que ellos quisieran ir, porque sus corazones los engañan. Y eso muchas veces, a veces los padres no lo entienden, y sobre todo no lo entienden en la primera etapa de la adolescencia de ellos. Dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces aquí nos está diciendo: no, los padres no los dejan crecer en los caminos que ellos quisieran ir, sino en los que ellos deben ir. Por lo cual, si lo amas, usted tiene esa claridad en qué camino ellos deben conducirse. Y mi pregunta es: ¿usted quisiera que ellos se condujeran en el camino de Dios o en el camino de Satanás? ¿En el camino del bien o en el camino del mal? Entonces, ¿por qué los dejamos elegir cuando Dios nos dijo: instrúyelos? En esa etapa ellos no tienen elección, porque ahí está el Padre que sabe elegir por ellos. O usted los deja comer a ellos cualquier cosa. ¿No es cierto que los padres les ayudamos a elegir también su alimentación? Les ayudamos a elegir también su ropa, su vestido.
Les ayudamos a elegir muchas cosas porque ellos en esa etapa no están para elegir, están para ser instruidos en lo que es el bien, en lo que les conviene, en lo que es el camino correcto. Aunque en una temprana edad, yo la verdad me sentía obligado por mis padres en muchas ocasiones a ir a la iglesia. Me sentía obligado, sobre todo cuando empezaron a llegar los 11, 12, 13 años. Me empecé a sentir obligado. Yo quería pasar, era tiempo jugando con los amigos, o quería el domingo quedarme viendo los hermanos de los cuentos Grimm. ¿Cómo es? Los cuentos de los hermanos Grimm, era al contrario. Quería quedarme viendo Club 10, que era el canal Caracol en esa época que uno miraba el domingo en la mañana. Quería quedarme haciendo otras cosas. Pero para mis padres no era negociable ir a la iglesia. No era negociable. Y ellos me instruyeron la relevancia, la importancia, y a veces me obligaban y me decían: si no vas a la iglesia en algo que es correcto para nosotros, entonces tampoco tienes ciertos beneficios. Ojo, no me quitaban la alimentación, ni la comida, ni el techo, ni la educación. No, eso no es negociable. Los padres deben proveer esas cosas, pero yo sí sabía que el PlayStation 1 esa semana muy probablemente no lo podía tocar. O que las salidas a jugar con los amigos también no las podía tener. Entonces yo decía: tengo que ir a la iglesia porque esta semana quiero jugar también Play. O tengo que ir a la iglesia porque esta semana tengo que jugar también con mis amigos, quiero hacerlo. Y empezaban ellos a negociar, y aunque a veces me sentí obligado, mis padres entendían que ellos no podían dejarme en el camino que yo quisiera ir, porque mi corazón me iba a engañar. Y luego, cuando tuve un tiempo de crisis a los 13, llegando a los 14 años, tuve un tiempo de crisis. ¿Saben qué busqué para salir de esa crisis? Busqué a Dios en la iglesia. Busqué al Señor. Porque aunque por mucho tiempo me sentí obligado, cuando llegó el tiempo de crisis, esa palabra que iba siendo sembrada, esa palabra que iba siendo sembrada, esa palabra que iba siendo sembrada, en ese momento de crisis, mi interior, cuando yo estaba ahí, ¿qué hago? Busca a Dios. Y así fue. Busqué al Señor. No busqué brujos, no busqué hechiceros, no busqué que me hicieran un baño de ruda, no busqué nada de eso. Busqué al Señor, porque había sido instruido. Ahora, el conflicto de muchos padres es que a veces traen a sus hijos y quieren que ellos adoren, que levanten las manos, que anoten los textos bíblicos del mensaje, que salgan diciendo de aquí: ¡wow! ¡Qué celebración! Y que no. Ellos probablemente vengan acá y salgan diciendo: ¡qué aburridor el pastor! O que probablemente algunos salgan con comentarios así, porque algunos están en esa etapa. Sin embargo, no puedes dejar de traerlos, así ellos se sientan incómodos, porque el Espíritu Santo los convencerá en algún momento del camino del bien. Amén. Del camino del Señor. Ahora, dice, entonces yo entendí esto: los padres que instruyen, repita conmigo, los padres que instruyen terminarán recibiendo la honra de sus hijos. Otra vez, los padres que instruyen terminarán recibiendo la honra de sus hijos. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 6. Proverbios 17, versículo 6. Dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Cuando los instruyes. Ahora, ¿qué características tienen los padres que instruyen? Porque hay unas características importantes. La primera es empatía. Empatía. Son empáticos. Y la empatía tiene que ver con amar a tus hijos cuando se equivocan. Amarlos.
Yo recuerdo cuando estaba una vez con mi papá viendo un programa de televisión y yo no sé qué pasó en el programa exactamente y yo dije una mala palabra. Y nunca me había escuchado mi papá una mala palabra. Cuando me miró, y esa palabra, y él se puso en la investigación. Una de las cosas que yo hacía era que cuando salía del colegio, estaba llegando más tarde a la casa, porque me metía a jugar play en unas casas clandestinas en esa época. ¿Eh? No sé cuántos jugaron y le ponían tiempo en el televisor, y cuando el televisor se apagaba, no, casi pasó el juego. Entonces yo me metí ahí, pero claro, también iban otros muchachos y el ambiente ahí era de malas palabras. Todos decían malas palabras. Entonces a mí como que me empezó eso a influenciar. Entonces luego que yo estaba con mi papá me salió una mala palabra. Yo recuerdo que mi papá me amó, me dijo, hijo, ¿y por qué dices eso? No, es que eso no está bien. Tú eres una persona bien hablada. Y a los días llegó con un PlayStation 1, que era en la época, ¿sí? No estoy tan viejo, pero PlayStation 1. Y llegó, me lo compró y me dijo, yo prefiero que juegues aquí conmigo, ¿cierto? O traigas tus amigos también acá, a que vayas a esos lugares a jugar. Entonces él me estaba cuidando de ese ambiente. Él me amó, era empático, se ponía en mis zapatos. También recuerdo cuando le rayé el carro blanco a Veo que había comprado. Y un día con un carro de Coca-Cola, por dar la vuelta, no me di bien y yo estaba buñuelo y toda la puerta se fue de lámina y pintura. Cuando él miró el carro, estuvo incómodo un tiempito, pero luego me lo volví a prestar. Porque a pesar de mis equivocaciones, me seguía amando. Y es que hay que entender que tus hijos no son su error. Ellos no son su error. Corrígelos desde su identidad, no desde su error. Por eso cuando Santiago tiene la pieza desordenada, mi esposa va y dice, hijo, tú eres muy ordenado. Esta pieza debería mejorar. Sí, ¿no? Y empieza. Pero hay muchos padres que empiezan a corregir a sus hijos y desforman su identidad. Entonces llegan y miran, tú eres un desordenado, ¿por qué esto está acá? No, no afecte su identidad. De hecho, hay hijos que uno como padre sabe cuando ellos están diciendo mentiras, ¿no? Entonces hay padres que le dicen, tú eres un mentiroso, no hagas eso. Dile, hijo, tú hablas siempre la verdad. Tú eres una persona correcta. ¿Por qué me estás queriendo decir esa mentira? Eso no es normal en ti. Tú eres alguien que habla verdad. Entonces, empatía significa que tus hijos no son error también. Corrígelos desde su identidad. Ahora, mi pregunta es, ¿cada cuánto le recuerdas a tu hijo que lo amas? ¿Cada cuánto? Y eso debería ser todos los días. Deberíamos recordarle a nuestros hijos cuánto los amamos. Darles un abrazo y decirle, hijo, te amo. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice la escritura acerca de la humanidad de Jesús. En su humanidad recibe unas palabras. Dice que cuando Jesús se bautizó, escuchó unas palabras del cielo que dijo, hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso es muy interesante, porque hasta ahí Jesús no había hecho ningún milagro. Hasta ahí Jesús no había resucitado a los muertos. Hasta ahí Jesús no había sanado leprosos. Hasta ahí Jesús no tenía un ministerio multitudinario como el que tuvo. No había multiplicado los panes y los peces. Pero ya desde el cielo escuchó que lo amaban. Que lo amaban. Y asimismo, tú debes, aunque tus hijos todavía no hayan logrado grandes cosas, debes decirle, hijo, te amo y me complazco en ti.
Y esas palabras de afirmación prepararon a Jesús, Mateo capítulo 4 versículo 1, prepararon a Jesús para el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, porque las palabras de amor, de aceptación, esos abrazos, las palabras de afirmación preparan a nuestros hijos para el desierto. Luego, cuando ellos pasen desiertos en la vida, que los van a pasar, van a recordar las palabras de sus padres que los afirmaron, diciéndolo: tú eres amado en casa, tú eres un hombre valiente, tú eres un hombre destinado a conquistar montes altos, tú hablas verdad. Y esas palabras de afirmación los van a preparar para los desiertos que ellos pasen en la vida. Santiago hace unos días sacó su primer uno en una tarea que se había olvidado y se sentía muy mal. Y fue y me mostró y casi lloraba, mostrándome ese uno destrozado en su corazón. Y yo solo me quedé mirando el uno. Y luego, antes yo de decirle algo, va y busca otro cuaderno y viene y me lo muestra. Me dice: papá, mira. Y me empieza a mostrar todos 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5. Entonces le digo yo: sí, hijo, esa es tu identidad. Tú eres alguien de excelencia. Tranquilo, esto lo haces y lo vuelves a presentar. Él sabía que su identidad era la excelencia y no el uno. Y eso es lo que debemos forjar en nuestros hijos. Pero lo segundo que debemos forjar en ellos es, diga conmigo, coherencia. Si dices algo y haces lo contrario, vas a crear muros en ellos. Hay personas que solamente tienen un traje de cristianos en la iglesia. Entonces vienen y cantan música para Dios acá, pero luego en su casa ponen música para la oscuridad. Entonces sus hijos empiezan a ver que falta coherencia en su padre. Y eso no permite que se forje una buena instrucción. Porque las nuevas generaciones no buscan personas perfectas, pero sí buscan personas reales. Personas reales. Y qué bueno que cuando tus hijos miren algo que todavía no es coherente en tu vida, tú te puedas sentar con ellos y explicarle: hijo, la verdad es que esto me ha costado cambiar, pero yo sé que está mal, pero yo sé que Dios me va a ayudar a cambiar esto. Y ese no ver un padre perfecto, pero ver un padre real, va a bendecir la vida de tus hijos. Coherencia. Tercer punto de padres que instruyen a sus hijos. Diga conmigo: inspiración. Más fuerte: inspiración. Primera de Corintios 13:1. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Si hay algo que Pablo decía es: imíteme, porque los padres que instruyen buscan inspiración. Las nuevas generaciones necesitan modelos, ¿saben? Necesitan modelos. ¿Cuál es el modelo de tu hijo? ¿Cuál es el modelo de tu nieto? Y los mayores modelos para ellos, lastimosamente en este momento, son influencers que ven en YouTube o ven en TikTok. Influencers que están distorsionando, de hecho, su identidad. Y ese es el mayor modelo de ellos. Por eso, un consejo práctico, padre, para tu vida es que tus hijos tengan celular hasta los 13 años. No lo dejas que tenga celular hasta antes. Porque ellos a la primera etapa en su niñez y en su primera etapa de la adolescencia necesitan ver verdaderos modelos de vida. Y ese debe ser tú primeramente, no influencers. De hecho, se recomienda desde la psicología que las redes sociales se abran cuando ellos tengan 16 años. Por eso un celular a los 13 años debería servir para comunicarse, pero no para redes sociales. Y eso tú lo puedes hacer con algo que se llama control parental. Tú puedes instalar en el teléfono de tu hijo un control parental que no le permita descargar redes sociales. Es imposible. No, yo vivo sin redes sociales. No sé si me han buscado, pero yo no tengo redes sociales. Y la verdad, vivo sabroso sin redes sociales. Vivo liviano.
Algún día probablemente las tenga, contratar a alguien que me las maneje, pero se puede vivir sin redes sociales, porque las redes sociales está demostrado que en su mayoría están deprimiendo esta generación, porque los están llevando constantemente a compararse con otros modelos de vida. Es como aquellas novelas romanticonas, ¿cierto? Que uno ve todo perfecto, las novelas y todo. Y muchos dicen y miran su matrimonio y dicen, uy, pero aquí faltan tantas cosas. Pero eso es un mundo irreal. Asimismo, las redes sociales está para mostrar en su mayoría personas irreales, que solamente postean buenos momentos, pero no están posteando sus dificultades, sus crisis, sus retos. Y esa irrealidad los está afectando a ellos, porque como ellos sí están en el mundo real, los afecta. Hay una generación hiperconectada con muchas cosas, con tecnología, pero muy desconectada de lo espiritual. Por eso los padres que entienden esto los inspiran a ellos, porque la inspiración no impone, la inspiración despierta. Pero cuarto, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Cuarto, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Ellos necesitan conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Los padres que instruyen adquieren conocimiento acerca de sus hijos y acerca de las cosas que están permeando su pensamiento. Los padres necesitan conocimiento para poder mirar, identificar o penetrar la cultura inclusive de sus hijos. Ejemplo, Halloween. ¿Por qué no celebramos Halloween? Dice 1 Pedro 3:15, sino santificar a Dios al Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice Pedro, presenten defensa cuando sea necesario. ¿Saben por qué a veces nuestros hijos creen más en Halloween, en la oscuridad, que en la luz? Porque hay padres que no se han sentado a defender la luz, o más bien a presentar los argumentos de por qué hacemos defensa de la luz y por qué decidimos ignorar la oscuridad. Entonces ellos están en un mundo que les dice celebremos Halloween porque Halloween es chévere, la oscuridad, eso no es nada, y empiezan a darle sus argumentos de por qué celebrar la oscuridad. Pero hay padres que no se sientan a explicarle por qué no celebran la oscuridad y sí celebran la luz. Pero otra cosa es, por ejemplo, ideologías como la ideología woke. La ideología woke es algo que nace por ahí en los años 1960 en los Estados Unidos. Y nace como una buena cultura, ¿saben? Nace como una buena cultura, queriendo combatir las injusticias sociales, el racismo, la equidad en oportunidades entre hombres y mujeres. Y nace con un buen corazón, pero a través del tiempo esta ideología empieza ya a introducirse en el diseño original de Dios. Entonces dicen ellos, la construcción del género o la parte del género es una construcción social. Entonces, si hay alguien que es niño, a través del tiempo él puede considerarse una niña, porque es una construcción social, no es un tema biológico creado por Dios, sino que es una construcción social. O viceversa. O inclusive esta ideología dice que si tú luego consideras, ¿cierto?, que tú vienes del pez, que no eres un ser humano, sino que vienes del perro y te crees un perro o te crees un pez, hay que respetar tu pensamiento. Y una persona en España salió diciendo eso. Se puso unas aleticas aquí y dijo, yo soy un pez. Y empezó a defender su postura y su pensamiento. Ideología woke. Y eso empieza, y lastimosamente hay muchos gobiernos que están también permeando ese pensamiento, apoyando ese pensamiento. Hay muchos educadores, pero ahí es donde se necesitan los padres. Si ustedes les preguntan a Santiago y le dicen ¿qué es ideología woke?, él no les va a decir pues en 1960 todo, no, pero él dice eso es algo que Satanás mente en la mente de las personas, diciéndole a los niños que luego pueden ser niñas. Él sabe. ¿Y cómo tú identificas que eres niño? Bueno, porque el aparato reproductivo.
porque es algo biológico. Porque Dios me escogió desde antes de que naciéramos. Él ya eligió qué íbamos a hacer. Es importante ayudar a nuestros hijos en el conocimiento, porque esto está permeando. Padres con conocimiento. Pero lo quinto, y termino con esto, los padres que instruyen a sus hijos también se llenan de disciplina. Disciplina. Dice Proverbios capítulo 29 versículo 15. Me ayudan a leerlo. 1, 2, 3. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Saben que hay una tendencia en los últimos años que ha traído beneficios y cosas relevantes, pero también ha distorsionado otras. Eso se llama crianza respetuosa. Entonces, hay varias cosas interesantes en esa metodología de poder criar a tus hijos, el respeto. Una de las cosas que ellos dicen es: tú no puedes corregirlos con vara. Pero la Biblia dice que la vara y la corrección van de la mano. Ahora, yo no soy alguien que mantiene corrigiendo a Santiago con la correa. Y nosotros instruimos en los encuentros con el Espíritu Santo y en la enseñanza a padres e hijos, instruimos que la corrección es lo último a lo cual se llega. Pero primero está la instrucción, la advertencia. Hay un camino para llegar a la corrección, porque es lo último a lo cual tú llegas. Pero si hay que llegar, es importante hacerlo. Y es importante no hacerlo desde la rabia, porque ese es el problema de muchos padres. Lo hacen desde la rabia, desde el enojo, y lo que hacen es violentar la integridad física de sus hijos, y eso está mal. Pero la corrección es importante. Hace unos días yo había hablado con Santiago, le habíamos explicado muchas veces: hijo, tienes que respetar a tu mamá porque ella es mi esposa, es mi mujer, y yo no permito que tú la irrespetes, ni con palabras, ni que la empujes, ni que nada. Consiento con ella. De hecho, me lo llevé al parque, cogí un pétalo de una rosa y le empecé a golpear la mano. Dijo: ¿sientes dolor? Dice: no, papá. ¿Sientes dolor? No, papá. Muy bien. A una mujer ni con el pétalo de una rosa se le pega. Aún así no cause dolor. Pero después de instruirlo, de advertirlo, de todo, tuvo algo que no estuvo bien con su mamá. Entonces yo anoté en una hoja por qué lo iba a corregir. Lo puse en mi oficina y le di 3 correazos con santidad. Saben que me dolió un montón, de verdad. Me dolió un montón. Nunca lo había hecho. Yo casi lloro ahí con él. Pero la Biblia dice en Proverbios 3:12, si me ayudan por favor, Proverbios capítulo 3 versículo 12: porque Jehová al que ama, ¿qué dice? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Cuando no castigas a tus hijos, no los estás queriendo. Y luego de eso le dije: hijo, por esto te estoy corrigiendo. Le di los 3 correazos. Luego le pasé la hoja: ponla en un lugar visible en tu habitación, porque si no vuelves a hacer eso, no tienes por qué volver acá. Y quiero que hoy duermas con nosotros en la habitación. Te espero ahí en el medio, porque lo último que quiero que pienses es que no te amo. Y ese día durmió ahí, porque a él le encanta dormir, pero ya nos toca sacarlo claramente de la habitación. Pero ese día durmió. La disciplina. Entonces repitan conmigo, por favor: empatía. Vamos a hacerlo fuerte. Empatía, coherencia, inspiración,
conocimiento, disciplina. Los padres que instruyen tienen estas características. Y te animo a que puedas este mensaje volverlo a repetir en YouTube o en Podcast Apple o en Spotify, donde lo subimos los mensajes, que lo repitas y lo repitas, y que puedas apropiarte de estos principios en tu corazón. Porque un árbol es importante desde la raíz. Hay muchos padres que no le colocan cuidado a sus hijos, pero desde la raíz es importante. Y por favor, cuando los disciplines, no les quites lo bueno. No les quites lo bueno. Hay padres que inconscientemente lo corrigen a sus hijos y el domingo no vas a la iglesia. ¿Cómo es esa corrección? O no vas a ir a estudiar mañana. ¿Cómo le vas a quitar la educación? El venir a buscar a Dios. Quítale el helado, quítale otras cosas, pero no les quites lo bueno, ni lo que ellos disfrutan. Si disfrutan algo, pero que es bueno para ellos, no se los quiten. ¿Cómo le quitas el deporte a tu hijo para corregirlo? Y esta semana no vas a fútbol. No, llévalo a fútbol, que se desgaste allá, que sude, porque es algo bueno para él. Quítale lo que no realmente, celular, juegos, videojuegos, helado, en fin. Ahora, sé que hay muchos padres que ya tienen a sus hijos ya adolescentes de 14 hacia arriba, y algunos están jóvenes. Y sé que algunos dicen o estarán pensando: pastor, si hubiera escuchado tal vez enseñanzas como estas antes, hubiera conocido el camino de Dios antes, sé que hubiera hecho un mejor trabajo para con ellos. Sin embargo, tú tienes una gran promesa, ¿sabes? Isaías capítulo 40 versículo 4. Dice la escritura, Isaías capítulo 40 versículo 4. ¿Me ayudan a leerlo? 1, 2, 3. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Dios es capaz de enderezar lo torcido. Si hay algo torcido en tus hijos, a través de la oración y la intercesión por ellos, ellos van a poder enderezarse y van a estar contigo también en este lugar. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.